Muy buenos días, mi nombre es Gabriel Casas y soy el docente de la materia de electrónica, que los voy a acompañar durante toda esta maravillosa y bonita pandemia que nos toca vivir en este momento. Así que, para no perder demasiado tiempo, les voy a contar que en esta oportunidad vamos a ver el tema de la polarización de transistores. En particular, vamos a estar hablando de la realimentación colector-base, vamos a hablar de la reducción de las fórmulas, les voy a mostrar lo que es una hoja de datos y vamos a resolver un ejemplo de un ejercicio. Esta sería la polarización del transistor, de donde se realimenta el colector, y eso esta resistencia de base va a parar a la base del transistor. Vamos a hablar un poquito del transistor porque, bueno, no conozco sus conocimientos previos, pero bueno, ustedes deberían saber que un transistor es este elemento que está acá, que está formado por tres patitas, que tiene un colector, un emisor y una base, en donde es un dispositivo básicamente manejado a través de la corriente. La corriente de base y la corriente de colector tienen una relación que se denomina HFE, y esa relación lo que hace es la cantidad de veces que la corriente de colector es mayor a la corriente de base. Con este dispositivo manejado por corriente, lo que hace es básicamente utilizarse como amplificador. Bueno, acá lo que hago para la reducción de las fórmulas, analizo la primera malla utilizando la segunda ley de Kirchhoff, en donde digamos que la tensión BCC, que en este caso me equivoqué, le puse B1, bueno, esta BCC es la suma de, si agarro esta malla que pasa a través de RB, de la base y el emisor, y RE para completar su circuito en el negativo, o sea, arranco desde acá desde el positivo, sigue a través de RB, entra por la base, sale por el emisor, y atraviesa RE, o sea, esta sería la primera malla, donde BCC es igual a la tensión de BRB más BB más BRE, o sea, la suma de las tres tensiones. Acá aplico la ley de Ohm, lo mismo que acá, y acá la relación del HFE. En este caso sacaría factor común IC, y bueno, a través de un despeje matemático obtengo la función de ICQ. Este HFE que llamo acá es el HFE mínimo. ¿Qué quiere decir? Que el HFE, esta relación que existe entre el colector y la base, no es una relación muy directa, o sea que cambia con los transistores, cambia con la temperatura, cambia con un montón de características. Entonces nosotros no sabemos bien cuánto vale esta HF. Por eso nos tenemos que hacer un valor más o menos aproximado. Lo que sí me interesa es que conozcan esta fórmula, que lo que hace es establecer, se llama condición de apantallamiento, en donde si esta resistencia es mucho más grande que este cociente, yo podría eliminar esta parte de acá y me quedaría con esta fórmula, que es bastante más sencilla. Esto ocurre, por ejemplo, yo tengo 100 y 101. 100 y 101 va a dar más o menos lo mismo. O sea, dividir por 100 o dividir por 101, hasta dividir por 110 me daría lo mismo. Por eso es que si se da esta condición, esto no vale. ¿Qué gano yo haciendo que RE sea mucho mayor que RB sobre HFE? Bueno, lo que gano es independizarme del valor de HFE. Como ven, esta fórmula depende del valor de HFE y esta fórmula no depende y esta sí depende. Entonces, si yo logro independizarme del valor de HFE, y bueno, voy a independizarme de que este valor cambie con la temperatura, cambie con cada transistor y solamente modifique, o sea, cambie este transistor por otro y no esté relacionado, o sea, no esté dependiendo del valor de HFE. Para eso la peor condición es el valor más chico que puede haber del HFE. Por eso utilizo para acá, aunque no lo puse, el HFE mínimo. Si yo analizo, bueno, acá tengo la hoja de datos. Si yo analizo esta hoja de datos, voy a ver que acá tengo diferentes valores de HFE. Esos valores de HFE, fíjense, si yo obtengo una tensión colector emisor de 5 volt y tengo una corriente de 10 microamperes, tengo unos HFE que varían de acuerdo al transistor entre estos valores. Si tengo una corriente de colector de 2 mA va a variar entre estos valores. Y si tengo 100 mA va a variar entre estos valores. En este caso prácticamente no tiene ni mínimo ni máximo, tiene siempre el mismo valor del HFE. Por esta razón es que este valor es aproximado y yo tengo que elegir uno.
Bueno, volviendo al tema de las leyes de Kirchhoff y analizando la segunda malla, que la segunda malla estaría entre el colector, la tensión colector-emisor y la tensión que cae en el re. Aplico la misma ley de Kirchhoff y es la suma de las tres tensiones, y despejando obtengo el tema de la BCQ. Hay un caso que es la condición donde la BCQ vale 0, que en ese caso, cuando empieza a aumentar la corriente, la tensión entre el colector y emisor empieza a disminuir. Entonces, cuando es 0, decimos que ese valor es de la condición de IC máxima. Bueno, volviendo a este tema, yo les había dicho a ustedes que tenían que elegir un valor de HFE. Sin explicarles todo esto, entonces obviamente no fue muy feliz mi decisión, pero bueno, les voy a contar cómo hago. Yo sé que el valor va a estar más o menos entre estos dos valores, y el valor que yo debería elegir debería ser algunos de los que están por acá. En este caso, y para el ejemplo, yo voy a elegir que es 110, 180 y 220. ¿No? Y después vamos a ver el caso de simulación, en qué valor me da en realidad este circuito que voy a estar analizando. También quería compartirles en la hoja de datos cómo varía, que es bastante más fiable. Los sistemas que simulan tienen adentro metidas estas curvas, y por lo tanto obtiene el valor de HFE. Fíjense cuando varía la corriente de colector, cómo va variando el HFE para una tensión colector emisor de 5 volt y para una temperatura ambiente de 25 grados. ¿Sí? Por ejemplo, si acá yo veo que para 10 mA y me está calculando un HFE más o menos de 110, que bueno, si yo miro acá para un valor de 10 mA, acá tengo 2 mA, bueno, 110 es lo que muestra más o menos la curva, como para interpretarlo. Y este gráfico tiene una curva que es logarítmica. Van a ver que acá los valores no están separados de forma lineal, o sea que entre una línea y otra línea acá están más apretadas y acá están más distantes. Esta escala logarítmica es la que se da en la vida real. El oído, cuando escucha más cuando el sonido es más bajito y escucha menos cuando es más alto. O sea que la respuesta del oído y del cuerpo normalmente tiene más una respuesta más logarítmica que lineal. Pero bueno, eso es cuestión de matemáticas. Y bueno, acá tenemos otro para una tensión colector emisor, cómo varía el HFE. Y fíjense que cuando aumenta la corriente, cómo disminuye la amplificación. Así que bueno, para nuestro caso yo voy a elegir estos valores y bueno. Y por otro lado, veo que cuando verifico la condición de apantallamiento, me doy cuenta que no la cumple. O sea que si aplico esta fórmula debería ser mayor y no es mayor. Por lo tanto no puedo utilizar la forma resumida y tengo que utilizar la fórmula completa. Y lo hago con el HFE mínimo, que en este caso el HFE típico. Acá utilizo el HFE mínimo para la condición de apantallamiento y aplico el HFE típico para el cálculo de la ICQ. Cuando calculo la ICQ me doy cuenta que me da 1,63, que es bastante diferente de lo que me da la simulación, que dice que es 4,73. Para que esto me dé bien me tendría que dar un HFE más o menos de 245. Si yo aplicara un HFE de 245, que si nos fijamos en esta curva sería un HFE que estaría por acá, 245 estaría por acá. Fíjense. Pero bueno, como todos los valores son más o menos aproximados, podría ser 200, 290 y 450. O sea que este grupo hubiese sido el grupo más feliz para hacer la simulación. Bueno, ¿cómo hice para obtener este valor de 245? Y despejé HFE desde acá. Que si quieren en un momento les puedo decir cómo hice la deducción, pero bueno, luego calculo la BCQ y me da estos dos valores. Luego, para finalizar, lo que hago es la simulación en el Proteus, y en esta simulación puedo ver cómo acá
me está dando la tensión, pongo los valores de las resistencias y las tensiones que, que pido en el ejercicio, y acá mido la tensión colector-emisor entre estas dos patas, y acá la corriente. Fíjense que las tensiones se ponen en paralelo y las corrientes se miden en serie, y entra por el positivo y sale por el negativo. Por eso acá me da una corriente de más 4,73 mA y acá de 4,12 volt. Eso estaría buenísimo porque me daría justo el área de sería el área de trabajo que está en el centro, estaría en la zona activa y no estaría ni en el corte ni en la saturación. Bueno, espero haber sido clarificador. Cualquier pregunta pueden hacérmela por mail, por el Hangout si me ven conectados, y hasta el próximo video. Saludos.